que sobreabunde, que la paz de nuestro eterno Padre Celestial esté con todos ustedes, con todos nosotros en el lugar en que hemos decidido encontrarnos el día de hoy. Hoy quiero tratar con ustedes un tema muy interesante, sobre todo por el nivel de repercusión que la desinformación ha generado en el entorno de aquellos que profesan la fe. Así que en este deseo de poder comprender qué es lo que realmente nos están diciendo las Escrituras, quiero que me acompañes entonces a 1 Corintios 11 y vamos a hablar sobre el velo y lo que eso significa y la forma en cómo el Padre ha querido representar ese nivel de cobertura en nosotras las mujeres. Recuerda que a través de la historia humana hemos visto cómo el género femenino ha sido degradado a un nivel que no es en lo absoluto bíblico. Cuando nuestro amado Yahoshua murió por todos nosotros, lo hizo precisamente por todos nosotros, por toda la raza humana, quiero decir, para restaurarla en pleno. El primer ministerio que fue entregado a la humanidad fue el ministerio familiar. Y una vez que el Padre determinó a través de Adán que no era bueno que el hombre estuviese solo, creó para él una ayuda idónea y luego que hizo esa creación, pues les entregó a los dos el reino, la sujeción de la tierra, para que ellos la dominaran, para que ellos multiplicaran la especie y tomaran lugar de la tierra que el Padre les estaba dando. Cuando Yahoshua vino y se convirtió en el postrer Adán, en el segundo Adán, no solo restauró el género masculino, sino que también restauró el género femenino, porque la restauración no es por género, es por raza. Y hay una restauración de la raza humana. Pero el enemigo ha querido, desde el momento del jardín del Edén, seguir esclavizando la posición de la mujer, porque de una u otra manera se ha valido de las Escrituras para eso. Pero el Padre no es eso lo que ha querido, ni lo que ha determinado para nosotras. ¿Sabes que en 1 Corintios nos habla sobre el orden que el Padre ha establecido para la familia? Al establecimiento de un hombre como cabeza del hogar y de una mujer sujeta a ese tipo de orden que el Padre ha establecido. Pero yo quiero que tú lo conozcas según como lo dicen las Escrituras, no como lo han enseñado a través de las religiones. Este es el apóstol Pablo enviando una carta a los Corintios por una situación que ellos estaban viviendo, que estaba ya definitivamente trastocando los niveles de la enseñanza que él había dejado. Quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y es así. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Simple. Allí creo que no hay mayor explicación. Y Elohim es la cabeza del Mashiach. Entonces, tenemos un orden, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente, pero de otra manera. Yahweh es la cabeza de todo. Es lo primero que hay en esa línea. Luego de Yahweh viene Yahoshua. Luego de Yahoshua viene el hombre, el género masculino. Y luego del género masculino viene el género femenino, la mujer. Estamos hablando de cobertura, ¿ok? No se me desenfoquen, porque muchas veces es precisamente eso lo que nos lleva a confusión. Aquí estamos hablando de la cobertura que el Padre ha establecido. Pero esto es para las parejas, ¿ok? Para lo que es un ministerio que debe comenzar a partir de la familia. Porque hemos visto mucho cómo a veces los hombres que están casados no incluyen a sus esposas dentro del ministerio que dicen ellos haber recibido de parte de Yahweh. Pero Yahweh no se contradice, la palabra de hecho no se contradice tampoco, porque es la palabra de Yahweh. Cuando Él escoge a un varón para llevarlo a un llamado ministerial, escoge también a la esposa. Y ojo con esto, porque no lo han querido entender. Pero no significa con esto que el hombre, el varón, tenga el llamado pastoral, automáticamente la esposa es la pastora. No se tiene nada que ver con esto. En cuanto a llamado individual, eso lo da el Padre.
pero llamado ministerial, al ministerio, al servicio de la obra, deben ir los dos, porque los dos son una sola persona. Ella pues encontrará dentro de esa obra cuál es el área en que el Padre la ha colocado, pero ellos como familia tienen que participar juntos, porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y es uno solo con ella. Entonces es allí donde viene la sujeción que debe darse de la mujer y el hombre de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Esto no es una carga, mis amadas, todo lo contrario. Saber que hay una persona en la cual tú puedes descansar tu cabeza, ¿sabes qué bendición tan hermosa eso? Nuestro amado Yahoshua, cuando vino en cuerpo, lo dijo en una oportunidad: yo no tengo donde reposar mi cabeza. Él era solo prácticamente y tuvo que despojarse de su gloria, despojarse de su reino para venir a la tierra en formato humano para poder llegar a ti y para poder llegar a mí. Sin embargo, en la restauración de todo eso, Él pudo restaurar también la condición de la mujer, no solo la del hombre. Y la mujer tiene donde reposar su cabeza, porque su esposo es su cabeza y la cabeza de su esposo es Yahoshua y la cabeza de Yahoshua es nuestro amado Yahweh. Luego sigue diciendo en el verso 4: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ojo con esto, deshonra su cabeza. Mira qué importante. Ya vamos llegando al tema que nos compete, pero sí que quiero hacer una parada en esto. Si la cabeza de este hombre es Yahoshua, lo está deshonrando. Y mira que hemos visto religiones, sectas, culturas que hablan de Yahweh, los varones, y se cubren la cabeza con un velo o se cubren la cabeza con algún otro elemento. Pues esos que se cubren la cabeza deshonran a Yahoshua. Es importante que tomes esto en cuenta, que las escrituras son claras. ¿Por qué el enredo? ¿Por qué la confusión? Recuerda, Babilonia es confusión. Y el único que quiere que tú camines confundido, enredado, enrollado o de una manera en desconocimiento es el enemigo. No le interesa, obviamente, que nosotros alcancemos el conocimiento. Y esto debería ser de conocimiento, valga la redundancia, común, porque precisamente fue el árbol del conocimiento que el enemigo quiso tomar para sí, y así ha caminado a lo largo de toda la vida. Yahoshua vino a restaurar ese error de Adán, pero sin embargo seguimos sobre nuestros hombros cargando el error de Adán. El conocimiento, mis amados, nos pertenece, es nuestro, porque una vez que nosotros hemos encontrado el árbol de la vida, que es Yahoshua, entonces el conocimiento viene por añadidura. El orden es ese, y muy importante con el orden, porque nuestro Elohim es un Elohim de orden. El orden no lo debemos voltear, no podemos llamarlo bueno malo, ni lo malo bueno. El enemigo quiso que Eva y luego Adán probaran los frutos que no se debían probar todavía. No era que no lo iban a comer, era que todavía no lo debían comer. Quiso adelantar los tiempos, como está queriendo hacer ahora, engañando a la gente de que ya estamos en la tribulación, de que el rapto viene mañana. Ojo, que ese es otro tema, que el rapto realmente ni siquiera es como te lo han enseñado, porque bíblicamente no existe. O por lo menos el formato del rapto ese, donde hay alguien que de repente está manejando un avión y ¡plup!, desapareció. No es así, mis amados, la Biblia no habla de eso. Pero como hay desconocimiento, porque el enemigo ha tomado el conocimiento para sí, y aquellos que están llamados a enseñar, aquellos que están llamados a que nuestro pueblo conozca las escrituras, no lo están haciendo porque están tan engañados y tan ciegos, y al final son ciegos guiando a ciegos. Entonces encontramos en que el desconocimiento sigue estando y por falta de conocimiento el pueblo se está perdiendo. Así que el orden es primero el árbol de la vida, que es Yahoshua, y luego el árbol del conocimiento del bien y del mal viene por añadidura, porque no podemos hacer
conforme al reino de Yahweh aquí en la tierra si no tenemos el conocimiento. El enemigo hizo lo contrario. Por eso es que Yahweh los tuvo que sacar y cerrar la puerta del jardín del Edén, porque si comían del árbol de la vida, entonces iba a quedar el control del conocimiento en manos del enemigo de por vida, por la eternidad. Bendito Yahweh que lo impidió, cerrando esa puerta. Pero ahora la puerta ha sido abierta para que tú y yo conozcamos quién es ese árbol de la vida y conozcamos y tengamos obviamente el conocimiento. ¿Ya lo ves? Si un hombre se tapa la cabeza cuando va a orar o profetizar, está deshonrando a Yahoshua. Ya ves como en la sinagoga de Satanás, que se cubre la cabeza cuando ora al Padre, es porque ellos no aceptan a Yahoshua. Pero ¿qué decimos de los mesiánicos? Que también se tapan la cabeza. Importante conocer esto. En el verso 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es igual que si se hubiese rapado. Entonces, ¿quién es la cabeza de la mujer? El hombre, ¿correcto? Bien. Si la mujer ora o profetiza sin la cobertura del esposo, porque está casada, deshonra a su cabeza. Está hablando es de cobertura, porque eso es lo que representa el velo, la cobertura. Ahora, ¿qué pasa con el velo propiamente hablando? Con el instrumento de tela que las mujeres se colocaban en la cabeza y por qué Pablo está indicando que debe colocarse. Porque si no tiene cobertura, entonces que mejor se rape. Fíjense lo siguiente. Esta carta fue escrita para Corintios, una localidad en la cual había una cantidad de templos paganos donde estaban enseñando obviamente todo lo contrario a lo que la palabra estaba estableciendo a través de la fundación de diferentes congregaciones. En Corintios muy particularmente había un templo que era el templo de Afrodita, una deidad que es conocida como la deidad del amor. Y te digo que es conocida porque esa deidad sigue presente en diferentes nombres, a través de diferentes culturas, para seguir engañando y seguir estableciendo el tipo de culto que ellos exigían para poder alimentar a la deidad que representaban. Las mujeres eran las que practicaban el culto sacerdotal y ese culto era netamente sexual. De hecho, es importante aclarar la definición de la palabra amor. No estamos hablando en función del amor que conocemos a través de las escrituras, del amor fraternal, del amor ágape, del amor de hermanos, del amor de pareja. No, en lo absoluto. No tiene nada que ver con el romanticismo incluso. Es un amor que tiene que ver con el erotismo, con la lascivia, con la lujuria, con la prostitución, con el adulterio. Y por ello es que estas mujeres, dentro de sus cualidades, entre comillas, capacidades o trabajos que tenían que realizar, era la prostitución. Ellos consideraban que cuando una persona quería pedirle a la deidad algo, debía tener relaciones sexuales con una de sus sacerdotes para que pues ella se convirtiera en ese momento en un avatar de la deidad y le pudiese cumplir el deseo a la persona. Ese era un ritual que se venía practicando desde hace muchísimo tiempo y se practicaba también en otro tipo de culturas, en otro tipo de templos, cuando eran, pues en el caso masculino también se prostituían. La misma relación sexual con personas del mismo sexo también era parte de lo que se exigía dentro de los ritualismos satánicos, cosa que sigue sucediendo, porque nada de lo que vivimos actualmente es una casualidad o es algo que se hayan inventado en esta década. Esto se venía practicando desde hace mucho tiempo y era normal incluso el nivel de pecado, el nivel de aberración en la cual la sociedad estaba inmersa. Cuando Yahoshua viene a establecer el orden de lo ético, de lo noble, de lo justo, pero aquellos que tenían el manejo de todo esto, que también era muy comercial, muy lucrativo, comenzaron a hacerlo de una manera más escondida, de una manera más oculta, pero nunca dejaron de hacerlo. Lo establecieron incluso dentro de sus propias confraternidades a través de religiones y filosofías de mucho ocultismo.
Y así hemos encontrado a lo largo de la historia muchas filosofías, cultos, religiones que se basan en la sexualidad y que la utilizan como parte de sus rituales de ascensión hacia las deidades que ellos sirven. Y no solamente esto tiene que ver con cultos netamente paganos como los conocemos, sino que tiene que ver con religiones que creemos que están cimentadas en la ética, en las buenas costumbres, en el amor al Padre, pero que no lo están. Son solo una apariencia para que no se les vea lo que realmente hacen por dentro. Y por eso es que hemos encontrado tantos sacerdotes pedófilos y pederastas dentro de la religión apostólica pagana romana que fue instaurada con ramificaciones de todo lo que es la cultura griega y de la mitología griega, porque realmente esa es la raíz. Es importante conocer que todo lo que tiene que ver con la mitología griega está representado por una verdad absoluta, que son los ángeles caídos, y que ellos han venido y vinieron en su momento y que siguen estando desde otra perspectiva, pero que están presentes para engañar a la humanidad y enseñarle lo que ellos aprendieron en su momento de la forma en como ellos quieren enseñarlo. Pero ¿sabes qué? Ha llegado el tiempo de que nosotros entendamos quiénes somos, qué vino a hacer Yahushua por nosotros y cómo tomar control de la tierra que nos pertenece, porque a nosotros, el pueblo de Yahweh, a su familia es que ha sido entregada. Vamos a comprender un poquito cómo es la historia con esto del templo de Afrodita. Afrodita también se conocía en otras culturas con otros nombres y así se fue adaptando a las diferentes culturas de la tierra habitada para la época. Entre sus grandes diferentes nombres tenemos que en la mitología sumeria se conoce como Inanna. Y mira que también ese nombre lo tenemos en uno de los artistas que este sistema babilónico exalta y levanta. Y no es por casualidad que todos estos cantantes hacen alusión a muchos ritualismos eróticos para incitar a lo depravable, a lo indecoroso, porque eso es parte de sus ritualismos. Son sacerdotes. Este tipo de personas están siendo levantados para que se conviertan en esos ídolos que la juventud tanto busca y que se conviertan a su vez, o los conviertan a ellos a su vez, en personas que los imiten en todo lo que ellos hacen. Por eso es importante saber qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, a quién estamos siguiendo, sobre todo en esta nueva disposición de las redes sociales, de la tecnología, que nos lleva a muchas cosas ocultas y que al final nos hace perder el camino. Otro de los nombres con que se conoce también a Afrodita en la cultura fenicia es Astarte o Ashera. Y mira qué interesante que dentro de lo que se conoce como la Confederación Galáctica, que es otra gran mentira y otro gran engaño basado en los hermanos ascendidos extraterrestres que vinieron y que están con nosotros ayudando a la humanidad para que la humanidad salga adelante, pero que no es que más que una mentira más, también tienen un representante con ese nombre. Otro de los nombres es Turán en la cultura etrusca y Venus en la cultura romana. Es importante también que todas estas manifestaciones culturales las vemos reflejadas también en Mesoamérica, en Latinoamérica, a través de las culturas indígenas. También hay representantes de lo que es Afrodita. Y conocemos también a Afrodita en lo que es la cultura romana, no solamente como Venus, sino también como María. Un poco de estudio te va a llevar a esta verdad para que puedas realmente conocer cuál es el trasfondo de esta doctrina del velo, porque nosotros necesitamos entenderlo para poder comprender qué es lo que la palabra nos quiere decir. En este capítulo de Corintios, precisamente Pablo está hablando a esas mujeres que venían de ser sacerdotes o sacerdotisas en estos templos y que dentro de las exigencias era que ellas no tuviesen cabello, estaban rapadas dentro de los templos. Cuando ellas estaban escuchando el mensaje
del Evangelio y se estaban convirtiendo, obviamente, pues iban a las congregaciones y a los estudios y querían escuchar de la palabra, pero las personas que estaban allí, que ya tenían tiempo escuchando de la palabra, se sentían incómodos porque estas personas no estaban acostumbrados a ver a estas mujeres con esta apariencia. Y el apóstol Pablo les dice y les explica cuál es el orden de sujeción que dentro de la congregación de nuestro amado Yahushua se debe tener según la enseñanza bíblica, que la mujer debía tener cabello, si no estaba casada, porque ella tenía que estar sujeta, en este caso, a Yahushua, porque la mujer casada se sujeta a su esposo, pero si la mujer está soltera, no tiene esposo terrenal, pero Yahushua se convierte en su superior inmediato, por así decirlo. Entonces, cuando estas mujeres estaban rapadas, estaban deshonrando a Yahushua y por ende tenían que tener un velo para cubrir su cabeza mientras les crecía el cabello. Mis amados, eso está allí. Síguelo leyendo y te vas a encontrar luego en el verso final ya de esa parte que dice que la mujer, mientras que para la mujer es una honra llevar la cabellera larga, porque la cabellera larga se le ha dado para cubierta, o sea, es su cobertura, su cabello. Quiero que enfaticemos en algo sobre el velo y sí necesito que vayas conmigo un momento al libro de Ezequiel en el Antiguo Pacto. Nos habla el contexto de una situación que se estaba viendo muy común, que era el que algunos decían cosas que al parecer o supuestamente venían siendo revelación de Yahweh, pero que no lo eran. Y entonces acá se estaba dando una instrucción en cuanto a eso. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propia imaginación y profetiza contra ellas. Le viene aclarando lo que estaba sucediendo en ese momento. Y diles que así ha dicho Adonai Yahweh. Hay de aquellas que cosen cintas sobre las muñecas de las manos y que para entrampar a las personas hacen velos de todo tamaño para las cabezas. El velo como tal era un instrumento de hechicería, un instrumento colocado que existía ya desde mucho antes. Habíamos hablado en uno de los programas anteriores que cuando Yahushua vino a confirmar lo que ya se había afirmado anteriormente, porque el pacto renovado es una confirmación del pacto antiguo. Entonces, como el Padre no se contradice, no puede existir que digan algo en el pacto de renovado que no tenga una también presencia en el pacto antiguo. Es importante que tú comiences a estudiar las escrituras, a leerlas por tu cuenta y a pedirle a la Ruach HaKodesh que te dé interpretación para que comprendas de dónde vienen todas esas enseñanzas que no son bíblicas, pero que te las han vendido como bíblicas para seguirte manteniendo en la esclavitud de la cual ya Yahushua te ha sacado. Pero en el equilibrio de entender cuál es el orden, mis amadas, porque la mujer virtuosa tiene un papel muy relevante en estos tiempos. Nosotras estamos siendo representantes del Espíritu de Yahweh, porque la Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Yahweh, es género femenino. Por eso es que la mujer se le llama el cuerpo de Yahushua. Y la Ruach HaKodesh quedó aquí cuando Yahushua partió. Nosotros debemos comprender que hay un papel determinante, pero solo va a venir a través de la mujer virtuosa, de la mujer piadosa, de la mujer que ha comprendido su papel en las escrituras, que camina alineada a su esposo, sin querer empadronarse o rebelarse contra el orden de Yahweh. Porque el trabajo no es que ellos deban subyugar a la esposa, todo lo contrario. Es estar al lado de ella, cuidándola, protegiéndola y ayudándose de las virtudes que el Padre le ha dado a ella. Y en el caso de nosotras las mujeres, es también tener donde recostar nuestra cabeza, tener a alguien que nos proteja, que nos cuide y que nos haga cobertura angelical.
porque eso es parte de lo que el Padre nos ha pedido, que tengamos la cobertura angelical del orden que el Padre ha establecido. El velo de la mujer, físicamente hablando, es su cabello, y por eso Pablo le dice a las mujeres de Corintios, las sacerdotisas que venían rapadas, porque era parte de su cultura, por cuanto los israelitas no se rapaban la cabeza, porque fíjate que las mujeres en Egipto sí se rapaban la cabeza y usaban pelucas, y hoy encontramos que la sinagoga de Satanás también usa pelucas para tapar su propio cabello, porque tienen unas enseñanzas extrañas que no aparecen en las escrituras. Indudablemente nosotros debemos comprender y conocer qué es lo que realmente dice la palabra, para que podamos actuar conforme a la palabra. Ya ves que el velo como tal, físicamente, es tu cabello, pero espiritualmente, si estás casada, tu cobertura, tu cabeza, o la cobertura de tu cabeza es tu esposo, y la de él es Yahoshua. Cuando tu esposo no se está comportando de la manera en que debe para que Yahoshua pueda ser su cabeza, entonces allí la situación cambia y tú no estás llamada a tener yugo desigual. Pero tampoco es que cuando veas un error de él, inmediatamente ya tú vas a poner separación. No, porque es allí donde vienen todas esas capacidades que la Ruach nos da a través del entendimiento, del discernimiento, de la comprensión, del amor y de todos esos dones que nos llevan a ser mujeres piadosas, con dominio propio, con templanza, con mansedumbre. Y son tantas cosas maravillosas que el Padre le ha dado a la mujer, que la mujer, una vez que las conoce y las emplea, las activa, tal y como la Ruach nos indica, seguramente el resultado es mucho mejor de lo que imaginamos. Es interesante también conocer que Afrodita se dice que surgió de la espuma que nació del mar. Quiero que vayas conmigo un momento al libro de Apocalipsis, donde nos dice lo siguiente. En el capítulo 13, en el verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Mira qué interesante cuando dice que vio salir del mar una bestia. Y Afrodita precisamente se le dice que nació del mar. Cuando nos habla que tiene un nombre blasfemo, es porque la blasfemia como tal es decir algo como si fuese bueno, pero realmente no lo es malo, es una mentira, es algo que ciertamente lo podemos desconocer como algo positivo. Esta ramera imita la actitud de esposa, pero realmente es una ramera. Mis amados, hay mucha profundidad en las escrituras y es importante que comencemos a conocerlas, porque si no entendemos este contexto, en estos tiempos finales no vamos a comprender contra quién estamos luchando, contra quién nos estamos enfrentando. Hay un espíritu femenino jezabélico que tiene control sobre la humanidad de la tierra, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y a lo largo de la historia ha ido empoderándose más. Y muchas mujeres han sido víctimas de esto, pero muchos hombres también. Y necesitamos comprender qué es lo que la palabra nos está diciendo para que realmente nos levantemos en el espíritu correcto, en el espíritu de la Ruach, que sí es la que representa a la esposa. Nos corresponde a nosotros comenzar a destronarla. ¿Y quién la va a destronar si no es todo el cuerpo de Yahoshua a través de la Ruach HaKodesh? Entonces, bueno, espero que este estudio de hoy, que ha sido más conversatorio que otra cosa, te haya servido para comprender un poco más lo que dicen las escrituras y para animarte a que tú investigues, que escudriñes y encuentres todo como un precioso tesoro que el Padre quiere que tú puedas conocer. Gracias por acompañarme un ratito en el día de hoy. Shalom.